Bienvenidos a Foros Conexión Solidaria, un espacio virtual creado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para visibilizar y fortalecer al sector solidario. Reunimos a expertos, líderes gremiales y representantes de gobierno en un mismo escenario para discutir los temas de mayor relevancia e interés en la actualidad. Conéctese cada miércoles a partir de las 4 de la tarde y siga la transmisión del evento en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. A continuación, lo invitamos a participar activamente en el Foro Voluntariado como eje de cohesión social. Bienvenidos. Las organizaciones solidarias reconocen al ser humano como el centro de su quehacer. Promueven la autonomía, la participación y el empoderamiento comunitario para el desarrollo de emprendimientos desde los ejes social, económico, ambiental y cultural, integrando y promoviendo el modelo de reconciliación en cada territorio. Uno de los propósitos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es formar organizaciones que generen valor en lo económico, social, ambiental y cultural, resolviendo problemas de manera conjunta. Un ejemplo de ello es el voluntariado, desarrollado por personas naturales y jurídicas que ejercen su acción de servicio a la comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario. Se rige por la Ley 720 de 2001, por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos voluntarios, por el Decreto Reglamentario 4290 de 2005 y demás normas aplicables a su condición de voluntariado. Como entidad encargada del Sistema Nacional de Voluntariado, la UAEOS continúa apoyando las iniciativas que buscan exaltar el voluntariado como actividad relevante en la gestión de la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua. También participa del Programa de Voluntariado de la Alianza del Pacífico, una iniciativa de intercambio de conocimientos y experiencias que busca afianzar estrategias que permitan el desarrollo de los países aliados a través del acompañamiento a voluntarios internacionales provenientes de Chile, Perú, México y Colombia. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Apoyamos experiencias que transforman vidas. Bueno, buenas tardes para todos y para todas nuestros oyentes y para nuestros invitados. Hoy vamos a hablar en nuestro foro de conexión solidaria del voluntariado como eje de cohesión social. Vamos a tener un conversatorio bien interesante donde tenemos unos invitados de lujo. Uno de nuestros primeros invitados, me voy a permitir presentarlos, es nuestra directora de oferta de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC, Catalina Quintero. Tenemos a Luis Esteban López Farías, es el encargado de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de la Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Tenemos a una artista, bióloga, emprendedora, voluntaria, buscando siempre promover una comunidad en pro de la protección de la naturaleza y de la comunidad. Ella es Ivonne Acero. Y tenemos a Anthony Scorsia. Él es psicólogo social, candidato a magíster de gerencia de proyectos. Actualmente es miembro de la comisión coordinadora del Consejo Distrital de Voluntariado. Para ellos, pues una cordial bienvenida, agradecerles mucho por compartir con nosotros este espacio de voluntariado como eje de cohesión social. Les voy a contar cuál es la forma en que vamos a realizar este conversatorio. Tenemos unas preguntas orientadoras, tenemos 3 preguntas orientadoras, tenemos un tiempo máximo por cada uno de ustedes de 5 minutos. Vamos a iniciar nuestra primera pregunta con Catalina, después sigue Luis, después Ivonne y luego Anthony. Entonces vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Antes de las preguntas, pues si cada uno de ustedes quiere contarnos algo adicional, bienvenido. Catalina, ¿algo que quieras agregar? No, pues muy animada y muy interesada en estar en este espacio. Para nosotros como Agencia Presidencial de Cooperación siempre es muy importante pues que nos den la voz para contar lo que hacemos con tanto cariño en aras de aportar al desarrollo sostenible y aportar en estas iniciativas. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, muy amable. Luis Esteban, ¿algo que quieras agregar? Buenas tardes, Marta. Muy buenas tardes a nuestras amigas y amigos que están en el panel y también a quienes son parte de la audiencia. Solo agradecer que en este gran barrio llamado América Latina nos podamos encontrar y conversar. Creo que va a ser muy entretenida la discusión, así que nada más que agregar y solo mis ganas de iniciar esta conversación. Muchas gracias. Ivonne, ¿algo que quieras agregar? Pues muchas gracias por hacerme parte como representación de los voluntarios. De verdad, me siento muy a gusto y feliz por esto y espero pues poder participar de una forma asertiva. Muchas gracias. Gracias a ti. Anthony. Hola, me sumo al agradecimiento que todos estamos haciendo por participar en este espacio. Esperamos que sea una oportunidad para seguir aprendiendo y compartiendo experiencias sobre el tema del voluntariado y pues nada, muy motivado de estar aquí con ustedes. Bueno, de nuevo, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer las preguntas y al final entonces vamos a recibir preguntas de los que están del otro lado escuchándolos y aprendiendo un poco de toda la experiencia que ustedes tienen. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. La pregunta va para Catalina, luego Luis, Ivonne y Anthony. La pregunta pues está en este contexto. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce explícitamente a los grupos de voluntarios como actores para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En este contexto, Catalina, ¿qué acciones proponen ustedes desde la agencia para obtener la participación y movilización de más actores que contribuya a la construcción de tejido social? Sí, señora, te escuchamos. Bueno, gracias por la pregunta. La respuesta que voy a dar va a estar muy relacionada con el tema de la oferta de país, de la cooperación sur-sur, y ahí, digamos, centraré las respuestas. Desde la cooperación sur-sur se reconoce a los voluntarios como actores claves del desarrollo, por supuesto. En este sentido, el voluntariado es una modalidad importante para la movilización de personas que faciliten el intercambio de experiencias y conocimientos en diferentes temas. Por lo que para la APC Colombia, el establecimiento de redes de voluntarios y voluntarias en temas específicos se convierte en una estrategia que agrega valor a nuestros procesos. Desde la cooperación sur-sur se propone que dentro de los proyectos se abra el espacio para que los voluntarios y voluntarias con capacidades específicas en temas relevantes como, por ejemplo, cambio climático, género, ciencia, tecnología, entre otros, adelanten acciones voluntarias que lleven al empoderamiento de los resultados con los grupos poblacionales con quienes estén trabajando. Esto con el objetivo de formar a formadores. El voluntariado, por supuesto, también debe trascender a otros escenarios de lo social para motivar la movilidad. Por ejemplo, el establecimiento de programas de voluntariado con el sector privado, ligado a programas de responsabilidad social y empresarial. Cualificar la acción voluntaria a través de la formación en temas de instrumentos de abordajes innovadores, de transparencia y control social en proyectos de desarrollo, permitiendo generar una cultura de confianza entre la sociedad. Esos, digamos, serían nuestros aportes iniciales a la pregunta que pues, nos acabas de hacer. Muchas gracias, Catalina. Bueno, Luis, ¿y cuál es tu respuesta a esta pregunta? Yo quisiera aportar desde la óptica del servicio donde trabajo, que es el Instituto Nacional de la Juventud, como decía en la presentación. Este es un servicio público orientado a las personas jóvenes, pero que tiene un campo bastante importante de trabajo en el área de voluntariado, entendido como el desarrollo cívico, social, donde las personas jóvenes pueden aportar a la sociedad civil por medio de estas acciones. Y en primer lugar quisiera ahí comentar un poco parte de la oferta que tiene INJUV y cómo esto se traduce en un aporte a la labor del voluntariado. Nosotros tenemos un área que se dedica exclusivamente a este tema, que en primer lugar en los últimos años ha acumulado una gran experiencia, un equipo técnico, me atrevería a decir, que ha experimentado ya muchas acciones de voluntariado, que ha trabajado en diferentes áreas como el voluntariado social, el voluntariado ambiental, que quizás
es uno de los más conocidos también por muchas personas en Colombia que han venido a Chile en el marco de la Alianza del Pacífico, de ahí les contaré un poco más de eso, y también el voluntariado de emergencia, que ha sido un pilar muy importante, ya que quizá una de las características más interesantes de las personas jóvenes es su disposición a colaborar, y lamentablemente nuestro país no ha estado exento de catástrofes ambientales o por causas humanas que han generado sufrimiento a la población, y en ese marco también hemos movilizado a muchos y muchas voluntarias que han contribuido en acciones en los parques nacionales, en acciones, por ejemplo, de apoyo a la comunidad, cuando hubo grandes incendios, por ejemplo, lamentablemente por el cambio climático. Y todo eso ha permitido ir construyendo lo que podríamos decir un ecosistema del voluntariado, y que a la vez ha ido apuntalándose con herramientas que ha ido entregando esta área, como por ejemplo una red nacional de voluntariado, un catastro de las organizaciones de voluntariado, sistemas que permiten hacer cruces entre personas que tienen intereses de alguna temática y organizaciones que ofrecen experiencia en esa materia. Y bueno, yo creo que todo eso nos ha permitido hoy día tener un trabajo bastante importante con organizaciones de voluntariado de la más amplia gama. Y cuando digo eso me refiero a organizaciones desde aquellas que son más experimentadas y que probablemente tienen más recursos, mayor formalidad en su configuración, con personalidades jurídicas, por ejemplo, hasta organizaciones bastante incipientes o jóvenes, personas individuales que aportan en alguna causa sumándose a las convocatorias que hacemos. Por otro lado, si bien el foco no está únicamente en el área de voluntariado, de cierta manera sí lo aborda, nosotros también como servicio tenemos un área de fondos concursables que ya tiene también una larga tradición, que entrega recursos a organizaciones de personas jóvenes para hacer proyectos en materia de juventud, y que por supuesto eso también permite entregar una nueva experiencia, porque normalmente trabajar con recursos públicos, por ejemplo, al recibir en el marco de algún proyecto, tiene bastantes detalles administrativos que son importantes de aprender, y que por errores que incluso no son esperados, a alguna organización, si no sabe ejecutar recursos, les puede significar un problema. Entonces creo que ha sido bastante positiva esa experiencia, porque con pocos recursos las organizaciones generan acciones y a la vez aprenden a relacionarse con el Estado como actor que a veces provee recursos económicos, financieros, para ejecutar acciones de voluntariado. Así que en resumen yo diría que en primer lugar nosotros apoyamos contribuyendo al entorno del voluntariado, al ecosistema con estas acciones, y también estamos siempre trabajando con las organizaciones que son un activo en Chile bastante importante en la materia. Muchas gracias, Luis, muy amable. Ivonne, y desde tu experiencia como bióloga, como voluntaria, ¿cómo aportamos a la construcción de tejido social? Bueno, gracias pues por todo. Recordé lo de Chile, yo estoy en Chile, en BTP, y pues eso fue lo que me abrió el corazón al voluntariado. Estoy muy feliz allá, en la parte de la Isla Damas, y creo que esas acciones son eso, lo mismo, la misma palabra lo dice, la voluntad, ¿sí? Esa voluntad que hace que movamos el mundo entre varios. Entonces, esas acciones son motivar, ¿sí? Porque hay que motivar a una sociedad que a veces se vuelve individual, y más en tiempos de crisis. Entonces, cómo poder mostrar a las personas que la crisis hace más bien un tejido social en el que podemos aportar con nuestros conocimientos, ¿sí? Me encanta pues lo de la agenda, que es reducción de la desigualdad. El voluntariado muestra eso, ¿sí? Reducir esa desigualdad es estar ahí. Entre todos podemos tejer, no importa en qué estrato o condición social seamos, podemos ser iguales cuando nos unimos y construimos algo mejor. El aportar con nuestras ideas también, con cada cosa que sabemos, sea manual, no sé, mental, espiritual, de todas esas áreas nosotros las unimos y podemos lograr algo mejor para cada uno de nuestros países y también para otros. Lo bueno del voluntariado es eso también, como un desinterés en el que nosotros vamos a la sociedad donde necesite, sin importar de qué color seas o región, religión.
conciencia, allá es donde vamos a mejorar ese lugar y a aportar lo que tenemos para reproducir esos conocimientos. Yo creo que lo que debemos hacer siempre es motivar y concienciar a la comunidad. Esas serían como las acciones más importantes, siempre con nuestra voluntad y nuestros mejores deseos para hacer el mundo menos desigual. Muchas gracias, Ivonne, muy amable. Anthony, ¿cómo vamos desde nuestra experiencia? Buenas tardes a todos. También me sumo al agradecimiento a la pregunta. ¿Por qué no? Porque pensarnos en el tema de, venimos de unos objetivos de desarrollo milenio, pasamos a unos objetivos de desarrollo sostenible, y estamos como en ese aprendizaje, ¿no? No ha sido, estamos aprendiendo esta nueva forma de construir sociedades, y desde los ejercicios de participación y en el que representamos nosotros, que sería el Consejo de Bogotá, que sería el ejercicio de participación del voluntariado aquí en la ciudad capital, lo que nosotros consideramos o proponemos es poder construir un diálogo ampliado, ¿no? En donde todas y todos los ciudadanos hagan parte de este proceso de construcción colectiva, se reconozcan como actores claves del desarrollo, que no veamos el desarrollo como algo que hacen otros o que haríamos nosotros desde algún tipo de rol que desarrollemos, ya sea a nivel de gobierno, a nivel de empresa, sino que también como sociedad civil estamos invitados a participar y a construir este desarrollo, y somos nosotros los principales actores en este ejercicio. Entonces, digamos que eso sería como lo primero que nosotros como consejo tratamos de impulsar y pretendemos como colocar en el imaginario de cada uno de los ciudadanos de acá de la ciudad. Pero también creemos que es importante, y algo que los voluntarios o digamos el sector del voluntariado en general ha estado como de espalda, y es el tema de impulsar la data, ¿no? Cada vez nos cuesta contarnos, nos cuesta decir dónde estamos, qué estamos haciendo, qué tipo de incidencia hacemos en el ejercicio del voluntariado, en cuántas localidades en Bogotá estamos participando, cuántos voluntarios lo estamos haciendo, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, qué tipo de formación tenemos, y creemos que impulsar esta data nos va a permitir saber cuál es la cobertura territorial, cuáles son los espacios en el territorio que no estamos llegando, y de esa manera poder hacer ejercicios de reflexión que nos permita poder generar una acción voluntaria mucho más efectiva y con esa visión de territorio, en donde podamos impulsar procesos de reflexión acerca de este tema del desarrollo sostenible, cómo los voluntarios podemos aportar a esta reflexión desde la acción. En nuestro caso concreto, cómo interiorizamos eso que siempre vemos cuando hacemos como la panorámica de la ciudad, que serían los cerros orientales, cómo los interiorizamos a nuestro convivir con la naturaleza, y ver que eso es un espacio que debemos proteger, conservar, pero también cómo desde lo que hacemos en el día a día podemos empezar a aportar a mejorar la calidad del aire, a no ver este tema como algo solo como de las grandes industrias, sino que desde la acción de cada uno de nosotros debemos aprender este tema del desarrollo sostenible, aprendernos estos objetivos y ver cuál es nuestra incidencia como sujetos y como actores políticos claves del desarrollo, siendo una ciudadanía, digamos, activa en la construcción de ciudad, para que a partir de la suma de cada una de nuestras acciones podamos generar unos impactos positivos o la resolución o el cumplimiento de estos objetivos. No sé, si lográsemos poder convocar a la ciudadanía, y vemos que somos un territorio de aproximadamente 11 millones de personas, de las cuales con conciencia, separando como a los bebés, a los niños, que todavía no han desarrollado como esta conciencia crítica, estaríamos hablando aproximadamente de unos 5 millones de personas que, si nos comprometemos a un cambio real, pues lo podemos lograr, y eso solo lo logramos a través de la participación y a través del reconocimiento de mi acción como ciudadano en la construcción de ciudad. Muchas gracias, Anthony. Bueno, si me permiten, voy a rescatar muchas de las cosas tan interesantes que ustedes nos acaban de decir, y es que definitivamente la construcción de tejido social significa tejer lazos de confianza. Y sabemos que lo más difícil es tejer esos lazos de confianza, pero se logran en la medida que conocemos, en la medida que nos preparamos, en la medida que desarrollamos procesos que permitan a nuestros voluntarios
pues tener mejores competencias. Desde Organizaciones Solidarias nosotros le apostamos a esa construcción de tejido social a través de mentorías y tutorías. Pensamos que tenemos que rescatar todo eso y ustedes lo han dicho, necesitamos tener unas redes nacionales e internacionales que ya las hemos empezado a construir, no las tenemos desde hace mucho tiempo, que queremos que haya mucha participación y finalmente ese tejido social lo logramos en la medida que construimos colectivamente, pero adicionalmente visibilizamos todo ese proceso que es bien importante. Gracias por sus aportes, gracias por permitirnos pues escucharlos. Si en el auditorio hay alguien que tenga preguntas, pues bienvenidos. Tenemos varios compañeros que van a empezar a filtrar las preguntas que ustedes hagan con respecto a las diferentes preguntas orientadoras. Al final, entonces, retomaremos las preguntas que nos haga nuestro auditorio. Bueno, Anthony, empezamos con la siguiente pregunta orientadora. Entonces va Anthony, después Ivonne, Luis y finalmente va Catalina. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el abordaje del voluntariado y la inclusión de los jóvenes para ser agentes de cambio frente a un futuro inmediato con respecto del COVID-19? Entonces, Anthony, ¿cómo será ese abordaje de estos voluntarios? ¿Cómo lo hemos visto desde el Consejo Distrital de Voluntariado? ¿Puedo hacer la llamada a un amigo? Bueno, pregunta difícil, pero porque digamos que estamos aprendiendo de esto todavía, ¿no? Digamos que la pandemia no es algo del pasado, que ya la estamos estudiando en libros. El COVID-19 es algo de una realidad inmediata. Y en ese sentido, pues, tener respuestas frente al tema no es algo que ya está construido, sino que estamos en proceso de construcción. Sin embargo, creo que la COVID nos ha llevado a reflexionarnos sobre la realidad, o sea, cómo veníamos participando cotidianamente entre nosotros y con los otros, qué tipo de acciones estábamos desarrollando en el territorio, cómo eran nuestras formas de hacer voluntariado, en donde de alguna u otra forma pensarnos en un voluntariado virtual no era algo que llamaba mucho la atención, ¿no? Creo que desde el voluntariado lo que hacemos es celebrar el encuentro con el otro, poderlo tocar, abrazar, trabajar con él, construir una causa con ellos, levantar una vivienda, construir un tema de una casa de la cultura, desarrollar algunos talleres con jóvenes, con niños, con madres, etc. Y luego viene este tema del COVID-19 y nos dice, no pueden ir a comunidad, tienen que quedarse en casa, y nos lleva a pensarnos como qué va a pasar con este tema de la participación y cómo vamos a hacer, cómo vamos a seguir haciendo voluntariado en comunidad sin estar en comunidades. Entonces, y ahí cómo atrapamos a un grupo que normalmente dicen que es muy difícil o que somos muy difíciles cuando éramos jóvenes nosotros todos también, y es el tema de cómo hacemos que el voluntariado sea algo atractivo para las juventudes, donde las juventudes puedan participar más allá de una acción en un momento específico, sino que se puedan vincular realmente a desarrollar procesos de largo tiempo o largo alcance. Entonces, siento que este tema de la pandemia nos ha llevado a pensarnos que debemos pensar en una forma distinta a la como veníamos participando. Nos debe llevar a pensar a coger las herramientas tecnológicas como una oportunidad de acompañar al otro a partir de la distancia, a partir del no contacto, pero también creo que eso nos hace pone a los jóvenes en una posición no como futuro, sino como actores actuales, reales de este preciso momento, porque la juventud es la dueña de las redes sociales, la dueña de los procesos tecnológicos, los que vienen ya con ese chip de uso de redes y que saben interactuar de manera significativa a través de las redes, y ellos son las claves en esta transición de un ejercicio netamente presencial a un ejercicio mixto, ¿no? Entre cuando podamos volver a estar en comunidades
pero mientras no estamos usando estas herramientas de manera efectiva, poder promover unos espacios de encuentro significativos desde estos espacios virtuales, en donde el contacto con el otro pues no es físico. Entonces, eso los jóvenes nos están llamados a hacer esa transición y están llamados a enseñarnos a los que no somos muy hábiles en este ejercicio de las tecnologías, o poder atraer al adulto mayor que hace voluntariado también a hacer este uso de las nuevas tecnologías, bueno, nuevas tecnologías, no, de las tecnologías, de herramientas. Siento que esta realidad pues ha dejado también una cosa muy clara, y es que somos un país que no tiene una accesibilidad universal, ni física, por carretera, por decirlo de esta manera, ni a nivel de redes, ¿no? Y eso también es otra cosa que nos lleva a pensarnos un tema muy importante de cómo va a ser esta conectividad y cómo vamos a lograr que en donde haya un colombiano, podamos hacer contacto con él, que no existen estas barreras, porque finalmente el COVID nos aisló, pero lo aisló mucho más a quienes no tienen ejercicios de conectividad. Aisló mucho más a esa zona rural que tenemos como país, que de alguna u otra forma está allá a lo lejos, y que se nos dificulta llegar a ellos por tierra, por aire, por agua, y si no podemos ir por lo anteriormente dicho, ni siquiera estamos llegando a través de una llamada, videollamada, una conexión de internet, porque no existe o porque es mala la señal, etcétera, pero no podemos permitir que este tipo de situaciones que nos cambian en realidad nos aíslen mucho más. Entonces debemos replantearnos eso, debemos mirar cómo logramos conectarnos con el otro, debemos mirar cómo los jóvenes nos permiten impulsar las nuevas tecnologías y las herramientas para ello. Y en ese sentido, pues, permitir abrirnos a ese trabajo, ¿no? Abrirnos a entender las nuevas tecnologías, a adaptarlas y adoptarlas a nuestra vida cotidiana, y sacarles el mejor provecho. Y siento allí que los jóvenes son los que tienen todo el potencial para hacer ese hilo tejedor entre generaciones y entre disposiciones distintas frente a la tecnología. Muchas gracias, Anthony. Bien interesante tu respuesta. Ivonne, cuéntanos desde tu perspectiva, a ver, ¿cómo es eso de que los jóvenes son agentes de cambio en este proceso de COVID-19? Bueno, también, pues, gracias Chile, los amo. Participé con el voluntariado virtual. Pues al comienzo yo pensé, bueno, esto va a ser un poco pesado, porque es de ver el computador totalmente, todo lo que le hemos visto, pero así como el voluntariado presencial, que tuve la oportunidad, hice muchos amigos y muchas alianzas para ayudar a la naturaleza y a personas, y también con el voluntariado virtual. Esto nos enseña que debemos entrenarnos en estas tecnologías que ya existían, pero que las teníamos como una decoración en algunos lugares o como un servicio del gobierno, ¿sí? Pero nos está entrenando y nos está demostrando que nuestras naciones necesitan la tecnología, así como muchos servicios fundamentales. Entonces, nuestra acción como jóvenes y como voluntarios es exigir que estas redes lleguen a todas las personas de nuestras regiones más vulnerables, para que ellos también puedan ser parte del gobierno y puedan participar como todos nosotros, y que de esas regiones también hayan voluntarios y voluntarias que quieran participar y que quieren, sino que sin esta tecnología no lo pueden hacer. Entonces, como un llamado, una advertencia, con un jalón de orejas a todos y a todas, no solo a los del gobierno, a los entes pues gubernamentales, sino pues a la población civil, a que pues luchemos porque haya una igualdad también en ese tema, porque vamos cada vez a un mundo más desarrollado, más tecnológico, donde se necesita un voluntariado entrenado en el tema para que pueda promover una mejor calidad de vida a las personas, ¿sí? Y cómo usar bien estas redes que están diseñadas es para eso, para ayudar a los demás. Entonces es como ese proceso de mejorar y de empezar a tomar estrategias para la nueva realidad que tenemos, junto con esta nueva temporada de vida que nos está dando con el universo, para que aprendamos a reconocer al otro, de que existe, no solo de que vamos y llevemos agua, llevemos cuadernos, llevemos, no sé,
construyamos algo, también debemos ver esa parte que no veíamos, ¿sí? Que nos quiere mostrar que hay aún una desigualdad grandísima y, como repito lo de la ODS, es disminuir la desigualdad pues en nuestras regiones. Muchas gracias, Ivonne, muy amable. Luis. Bueno, primero que todo, quisiera decir que me causa mucho gusto cuando, por ejemplo, en un espacio como este uno se encuentra con una exvoluntaria, con una funcionaria de la Agencia de Cooperación de Colombia, que ha sido parte fundamental del programa voluntario de la Alianza del Pacífico, así como organizaciones solidarias en Colombia, y a uno que también le ha tocado colaborar desde este país en que este programa continúe. Respondiendo a la pregunta que tú nos haces, Marta, sobre cuál es este abordaje para incluir a los jóvenes, yo en primer lugar tengo la concepción de que las personas jóvenes, las y los jóvenes, siempre han colaborado activamente con las comunidades, y en el caso del COVID-19 también han sido quienes han colaborado con las comunidades más golpeadas producto de la pandemia. En primer lugar, por supuesto, en la entrega de insumos básicos, en el apoyo a los adultos mayores, que por ejemplo en el caso de Chile no podían salir de sus casas, entonces estaban de cierta manera muy aislados. Han apoyado con el uso de las tecnologías, de las cuales son nativos digitales en gran parte, pero no debemos pensar que todas las personas lo son de por sí, ya que ahí muy bien Anthony hablaba de las brechas que existen. Entonces podríamos decir que las personas jóvenes están disponibles, e incluso me atrevería a decir ya están autoincluidas, ya de por sí ya están llamadas a colaborar. Yo quisiera comentarle un caso, una experiencia personal fuera de mi trabajo, dentro del barrio donde yo vivo. Incluso las personas jóvenes, también adultos por supuesto, pero con mucho protagonismo juvenil, se organizaron, catastraron los hogares, hicieron listados bastante grandes para ver quiénes necesitaban ayuda, y consiguieron algo que para mí es sorprendente: estar ayudando o tener un registro de muchos hogares, estoy hablando de cientos, 100, 200 hogares que necesitaban ayuda. Lamentable que tanta gente lo necesite también, pero también reconocer la labor que hicieron golpeando puertas y gestionando ayuda. Entonces, mi primera concepción es esa: las personas jóvenes, a mi parecer, ya se incluyeron, ya están acá. Ahora, a partir de eso, el desafío para las instituciones, probablemente, que es de donde me toca hablar hoy día, es cómo nosotros apoyamos y facilitamos y fortalecemos este trabajo. Y cuando me refiero a eso, en primer lugar, me recuerdo de un documento que salió cuando recién partía esta pandemia, de una declaración de diferentes agencias de juventud asociadas a Naciones Unidas, donde hacían un llamado, en primer lugar, a reconocer esta labor que estaban haciendo las personas jóvenes en el marco del COVID-19, donde se reconocía todo este trabajo que han estado haciendo, y en segundo lugar decía, así como reconocemos, también es momento de comenzar a apoyar. Y en ese sentido, lo que necesitan hoy día las personas jóvenes es, en primer lugar, creo, herramientas. Y ahí, por supuesto, quizás podemos mencionar el caso de este curso del cual hablaba Ivonne, que se hizo este año, que fue un curso que creamos. Eso lo quiero dejar para el tercer punto, que quiero desarrollar más la historia, pero básicamente lo que busca entregar, o lo que deseamos entregar, fue herramientas para poder colaborar con la comunidad en el marco de la pandemia que tenemos hoy día. Y creo que fue bastante acertado, porque logramos capacitar a 84 personas jóvenes, voluntarios, nuevos voluntarios, por decirlo así, nuevas generaciones, y también ex voluntarios como Ivonne, que habían venido, habían participado en el intercambio, y dijimos, bueno, vamos ahora a hacer una convocatoria, porque está pendiente también esta deuda con personas que ya fueron parte del programa en años anteriores, y queremos ver si es que se interesan en volver a sumarse, y tuvimos un excelente resultado con mucha gente que se integró, que ya había sido parte del programa. Y yo creo que un aspecto súper importante, pensando en este mundo, sobre todo de este futuro inmediato en el COVID-19, yo diría que en primer lugar tiene que ver con entender la visión voluntaria, pero también
comprender cuál es la situación por la cual están pasando las personas jóvenes a partir de la situación que ha generado el COVID-19. Y ahí yo me remito a un documento que hace ya unos meses entregó UCDE, donde decía que las personas jóvenes y las mujeres son los segmentos de la población más afectados o afectadas en materia de empleabilidad, por ejemplo, producto de la pandemia, al nivel de que las personas jóvenes se pueden afectar en sus trayectorias profesionales porque, por ejemplo, estaban terminando quizá alguna carrera en su universidad, instituto, etcétera, y lamentablemente, producto de la pandemia, están viendo truncada la posibilidad de continuar su futuro laboral. Eso a mí me parece preocupante. Y en segundo lugar, por supuesto, las mujeres, por una cuestión cultural que tenemos, lamentablemente, quizás todavía mucho en estos países, en nuestros países, de que la mujer asume las labores de cuidado, que hoy día se habla de la economía de cuidado, ¿cierto? Donde se asume que por ser mujer, la mujer es la que se encarga de cuidar a los hijos, hacer las labores del hogar, ¿cierto? Etcétera. Entonces yo creo que es importante también atender las necesidades basales que tienen esta población, los jóvenes, para poder prepararlos y que puedan también ayudar mejor a sus comunidades. Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias, Luis, por tu aporte. Catalina, ¿cómo visualizamos este aporte de los jóvenes frente al COVID-19 desde APC Colombia? Bueno, voy a contarles un poco como lo que hemos hecho en el pasado frente al tema de voluntariados y después al final les cuento pues la respuesta que tuvimos que dar, así como pues todas y todos ustedes de manera innovadora, pero también en un corto tiempo frente al tema de la pandemia, pues con un programa específico que tenemos. Entonces, pues APC Colombia, como había dicho anteriormente en la anterior pregunta, es muy importante el tema de voluntariado y a partir de ahí, digamos, de resaltar esa importancia, hemos hecho varios ejercicios de voluntariados durante casi todos estos años que tenemos de historia en la agencia, que ya tenemos 9 años, próximamente cumpliremos 10 años. Como el programa de líderes solidarios, que lo hicimos con Chile, en el programa bilateral, el programa Prosperity Makers, los voluntarios para la enseñanza del español, que lo hemos hecho con otros países del sudeste asiático. Sin embargo, en la actualidad hemos privilegiado este tipo de acciones a través de los mecanismos regionales. Entonces, no sé si ustedes pues vieron las imágenes que se presentaron al inicio de este Facebook Live. Muchas de las, no muchas, pero algunas de las imágenes estaban relacionadas con ese programa de voluntariado que se hizo el año pasado precisamente en el marco de la Alianza del Pacífico. Por supuesto, siempre de la mano de organizaciones solidarias acá en Colombia. Estamos convencidos que el realizar acciones voluntarias de la mano de un mecanismo regional como la Alianza del Pacífico maximiza el impacto de la acción voluntaria de los jóvenes agentes de cambio que llevan a sus saberes a países vecinos para contribuir al desarrollo de las naciones. A la fecha, con la Alianza del Pacífico ya hemos realizado 6 versiones del programa de voluntariado juvenil. Se han movilizado 72 jóvenes. El año pasado, por ejemplo, pues volviendo a la perspectiva de género, la mayoría de los voluntarios eran mujeres, quienes han participado en procesos de emprendimiento en áreas de la economía naranja, audiovisuales, diseño de modas, gastronomía, entre otras. Pero, pues, el foco de la pregunta, las acciones voluntarias no han escapado a la pandemia como un factor externo que nos ha superado a todos, pues nuestro tradicional programa de voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico se vio afectado. Las condiciones sanitarias no estuvieron ni están dadas para facilitar y autorizar la movilidad de personas, por lo que hemos tenido que reinventarnos para que el voluntariado cobre vida desde la virtualidad. Y en este sentido, durante el año 2020, se desarrolló un curso virtual de voluntariado ejecutado por INJUV de Chile, el cual buscó capacitar a 83 voluntarios entre Chile, Colombia, México y Perú sobre temas relacionados con el COVID-19, lo que estabas hablando, y cómo poder avanzar en generar voluntariado responsable, principios de acción voluntaria y ejemplos de acción en la entrega de apoyo tanto presencial como remoto. ¿Cuál es nuestro reto en el futuro inmediato?
Es hacer de la virtualidad un espacio vivo para que voluntarios jóvenes, agentes de cambio, continúen contribuyendo con su experiencia y conocimiento al mundo. Por ello tendremos que priorizar temáticas las cuales estén muy afectadas por el confinamiento, por ejemplo, el manejo del uso del tiempo, el tiempo libre de los estudiantes en el colegio. Este es un foco importante para estructurar toda una hoja de ruta que nos permita atender a esta población. Entonces, digamos, casi que nada está escrito, tenemos que aprender, reaprender también nosotros, a conocer a los jóvenes voluntarios y a partir de ahí y de esta nueva realidad que todo mundo, todos y todas estamos hablando, empezar a generar acciones pues también de tipo virtual. Muchas gracias, Catalina. Uy, qué importante todo lo que aportan. Llama mucho la atención el hecho de las alianzas, ¿no? Y es bien importante que nuestros jóvenes voluntarios le apunten a esas alianzas y esas alianzas pues nos van a permitir entonces hacer encuentros significativos. Uy, esos encuentros, qué frase tan poderosa, ¿no? Esos encuentros significativos tienen que ser muy bien pensados, esos procesos mixtos que hagamos también, que realmente contribuyan a que estos jóvenes nos brinden más herramientas para seguir trabajando desde la virtualidad. Desde Organizaciones Solidarias les cuento que hemos visto un potencial grandísimo en los jóvenes, el trabajo que realizamos en campo y como lo decía Anthony, nuestra virtualidad, nuestra parte tecnológica es muy débil en algunas zonas del país, pero nos hemos encontrado que los mayores se han apoyado mucho en los jóvenes para desarrollar procesos virtuales. Además, los jóvenes los han enamorado. Les dicen, mire, si usted entra a WhatsApp, usted puede verse este video. Miren, eso es emocionante ver cómo los jóvenes en esta pandemia han ayudado a nuestros adultos mayores, pero sobre todo que les han mostrado otras oportunidades, otras formas de aprender y, como dice Catalina, de reinventarnos. Tenemos que estarnos reinventando continuamente. A todos de verdad, gracias por sus aportes. Invitamos a nuestra audiencia a realizar las preguntas que crean pertinentes. Y de paso, pues agradecer a quienes nos ven desde Sucre, desde Cali, a nuestro Club de Leones de Antioquia, al Ministerio de Educación, a la DIAN que nos acompaña. A todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, escuchándonos. Bueno, y vamos entonces, Catalina, vamos con nuestra tercera pregunta orientadora. Dentro de las prácticas que nos deja el 2020, ¿cuáles se destacan? ¿Y qué recomendaciones podemos ofrecer a nuestra audiencia para promover el voluntariado? Catalina, te escuchamos. Bueno, pues indiscutiblemente la virtualidad fue la protagonista de este año. Este instrumento tecnológico o esta realidad nos permitió acercarnos, inclusive a democratizar muchos espacios que no eran democráticos en versiones, por ejemplo, anteriores, de muchos procesos que hicimos en la APC, incluido este del voluntariado, y nos permitió, por supuesto, pues mantener el diálogo y seguir construyendo nuevo conocimiento. Creo que algo que, digamos, una buena práctica que encontramos, que hemos ido afinando ya casi que finalizando el año, es respecto a la racionalización del tiempo. Es una buena práctica que tuvimos que aprender en el camino. El tener que hacer diferentes tareas al mismo tiempo nos enseñó a valorar y a programar nuestro tiempo con eficiencia para lograr tener resultados de calidad en todos los procesos, incluido este. Definitivamente, como recomendación para promover un voluntariado de calidad, es la necesidad de trabajar contenidos específicos para este tema, diseñados para actividades virtuales, el mejoramiento de los sistemas tecnológicos, las plataformas web y las plataformas de videoconferencias, que nos permita tener una interacción en tiempo real y de calidad. Y no menos importante, pues contribuir al mejoramiento de la cobertura de Internet, que era lo que pues tú estabas mencionando hace poco. Y pues como dije, todo esto que creo que este año es de buenas prácticas y no de tan buenas prácticas y que seguramente el próximo año 2021 las potenciaremos en aras de mejorar nuestros procesos en el marco de la virtualidad.
Catalina, muchas gracias. Bueno, Luis, ¿y cuáles son esas recomendaciones y acciones que vamos a destacar de este 2020 para nuestros voluntarios? Bueno, yo quisiera comentarlo compartiendo una anécdota que tiene que ver precisamente, como ya le adelantaba, cómo se genera la idea de que este año el curso de gestión del voluntariado en el marco del COVID-19, voluntariado transformador en el marco del COVID-19, terminara siendo la oferta de este organismo que es la Alianza del Pacífico, ¿cierto? Un bloque que reúne a Colombia, Chile, pero también a México y Perú, porque de pronto uno ve el titular, ¿ya? Pero ahora como estamos en confianza yo les cuento acá la historia y nos sale de acá. Fue muy entretenido porque ya todos veíamos, ¿cierto?, al mes de enero, febrero y con mucha seguridad en marzo que lamentablemente esta situación del COVID estaba llegando a nuestros países y teniendo sus primeros contagios y un poco más adelante lamentablemente las primeras muertes, ¿cierto? Entonces lo primero fue, por lo menos desde mi rol como socio de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, la ACCID, preguntar o pedir una visión general respecto a esto y pensando siempre que lo más concreto era que no se iba a poder realizar el programa porque no podíamos poner en riesgo, ¿cierto?, a ninguna persona y que en todos los casos, si es que incluso pensáramos en hacer este programa, significaría algo muy complejo porque ustedes entenderán de que el programa normalmente tiene una extensión de 2 semanas mínimo a 3 semanas dependiendo del destino, entonces a eso había que agregarle tiempos de cuarentena, lo que hacía bien poco probable lograr que el programa se generara. Pasa que el programa en Chile ha llevado tal arraigo, y particularmente en el INJUB de Chile, que hacerlo es parte de una meta institucional que nosotros tenemos dentro del servicio. No cumplir esta meta significa no cumplir con una parte importante dentro de muchas otras metas, pero es una parte importante de nuestros compromisos como servicio público. Entonces, ocurre que de cierta manera esa meta es responsabilidad de quien le está hablando. Entonces yo no podía dejar un vacío o no era conveniente simplemente decir que las condiciones de la pandemia nos estaban impidiendo hacer el programa. Entonces comenzamos a buscar algún mecanismo y pasa que ya por ahí por abril, mayo, el equipo de voluntariado del cual yo les comentaba en un principio había diseñado este curso junto con otra área programática del servicio que se llama Campus INJUB, que es una plataforma de cursos virtuales para personas jóvenes. Entonces nos dimos cuenta que teníamos este programa, de que estaba bastante atingente a la situación que teníamos, y entonces comenzamos a golpear puertas. Y dijimos, bueno, entendemos que este año no se hace el programa, que siempre ha llevado adelante, ¿cierto?, las agencias de cooperación con gran protagonismo y los puntos focales, que son principalmente el INJUB en México, la Secretaría Nacional de Juventud, SENAJU en Perú, Colombia Joven como punto focal de juventud, pero organizaciones solidarias con un rol protagónico importante en el caso de Colombia, y el INJUB junto a la Corporación Nacional Forestal, CONAF, que es quien administra los parques donde estuvo Ivonne en Chile, y dijimos, bueno, intentemos de que esto sea el programa si es que no logramos que sea la forma presencial. Y lo que yo destaco de eso fue que, en primer lugar, logramos convencer a las agencias a que nos entregaran su apoyo para que esto fuera finalmente una posibilidad, ya que era una apuesta nueva dentro de todo en el marco del programa, porque ustedes entenderán de que siempre quizá el principal incentivo del programa también era el atractivo de poder viajar a otro país y conocer otra cultura, conocer otro programa, y la gran experiencia de intercambio que eso significa, y que debo decir que incluso a mí como profesional me ha marcado mucho. Yo tengo muchos amigos y amigas en Colombia, en México, en Perú, con los cuales siempre converso, y cuando he tenido el privilegio de viajar por ejemplo, Perú, me reuní con voluntarios que han venido y tuve la oportunidad de ser de anfitrión acá. Les presento la ciudad de Santiago, vamos al Paraíso, etc. Hemos ido ahí acrecentando un poco el programa. Y todo eso no iba a estar, pues. Entonces dijimos, bueno, apostemos por esto. Y logramos felizmente este gran apoyo de las agencias de cooperación que nos dieron el vamos, y ahí, bueno, también vino la conversación con los servicios de juventud. Ya no recuerdo en qué orden fue, pero finalmente lo que destaco ahí, o los puntos focales, mejor dicho, porque organizaciones solidarias también siempre fue importante,
Y yo creo que ahí lo que se logró fue, en primer lugar, la generosidad, el compartir. Decir, este programa que tengamos 84 cupos que entreguemos en el marco de la alianza como servicio en primer lugar, no nos significa un costo sustantivo. Es algo que ya es un valor agregado porque el curso está generado. Y en segundo lugar, la colaboración y la disposición a trabajar del resto de la puntos focales y las agencias para que esto tuviera resultados, ya que se podría haber dicho, bueno, esto funcionará, no creemos mucho, y nosotros quisimos dar la seguridad de que el programa iba a ser exitoso, y felizmente los servicios, los puntos focales nos apoyaron en cada uno de los países, en la convocatoria, en la selección y en las actividades posteriores que tuvimos, y eso creo que también fue muy beneficioso. A partir de eso, los aprendizajes que yo saco son que, en primer lugar, el cambio es constante, ¿ya? Lo único constante en la vida es el cambio y tenemos que acostumbrarnos a eso, porque probablemente lo que hoy día está pasando ha sido un detonante de condiciones que ya existían, porque la virtualidad, de cierta manera, en países de avanzada incluso ya estaba existiendo bastante, y hoy día, por la fuerza, de cierta manera, nosotros tuvimos que adquirirla y acostumbrarnos, y hoy día estamos muchos trabajando desde la casa. En segundo lugar, el valor de compartir, de cooperar, que es cierto, es la misión que tienen, por ejemplo, las agencias de cooperación, y de compartir siempre entendiendo de que vamos a aprender y que podemos entregar algo. No ser soberbio en el sentido de pensar que una entidad tiene el conocimiento y aprende, sino que es una construcción entre ambas partes. Y en tercer lugar, la disposición, ¿cierto?, a que esto funcione, a adaptarse. De pronto pasaba que yo le comentaba a mis colegas, les pido disculpas, pero no había visto este detalle y falta ya pocos días, y hubo disposición a entenderlo. No hubo problema, no se quiso trabar el desarrollo porque se entendió de que estábamos trabajando en conjunto. Entonces yo destacaría esos puntos como elementos sustantivos, que creo que ha sido esta experiencia una de las más valiosas de este año, porque logramos salir adelante y cumplir con un programa que ya tiene una tradición de varios años, como decía Catalina, y logramos darle continuidad, y por qué no, quizá el próximo año es una variable que acompaña la versión presencial, si es que ojalá tenemos controlado el virus. Eso es lo que podría aportar. Muchas gracias, Luis. Bueno, Ivonne, ¿y tú? Cuéntanos. Bueno, se ha aprendido mucho y más en la parte virtual. Lo bueno de esto es que muchas personas que quieren ser voluntarias y no pueden desplazarse a otros lugares, pueden hacerlo por medio de la virtualidad. Entonces nos está mostrando que puede haber como otra rama del voluntariado donde más personas pueden participar. Y pues también nos ha enseñado cómo a fortalecernos en que la comunidad es importante y que a veces la descuidamos, que no le ponemos como esa prioridad, ¿no? Entonces ya al alejarnos de esa comunidad con la que trabajamos, nos damos cuenta que nos hace falta, que la necesitamos, que sí, nos necesitan como voluntarios muchas comunidades, pero también nos necesitamos a ellos, porque ellos aprendemos a ser mejores personas, a ser un mejor país, una mejor región. Nos ha enseñado a sensibilizarnos ante el otro, ante cuáles necesidades hay alrededor nuestro, ¿no? También somos voluntarios de los que queremos ir a otros lugares, porque es muy chévere, como dice Luis, conocer, interactuar, pero también a nuestro vecino, el del barrio de al lado, también tiene una necesidad, y por eso también podemos ayudar por medio pues de las localidades, de las alcaldías locales como hay acá en nuestra zona. Y también de ese voluntariado que se hace sin ninguna dirección, ese que se hace del grupo del parche, como se dice en Colombia, del que puede ir a aportar y ayudar, y que de ese parche se pueda un día pues volver, no sé, ¿cómo les dijera? Se olvidó la palabra, que sea parte del gobierno, que el gobierno lo haga visible y que se vuelva ya parte fundamental para ayudar a otros. Nos ha enseñado pues a tener también pues ciertas condiciones de salubridad. Yo creo que muchos países
tenían un descuido en la salubridad terrible, y eso también nos ha enseñado cómo a tener las normas de comportamiento, de higiene, que pues ha mejorado. Sé que han habido muchas cosas tristes, pero como dicen siempre, de eso podemos sacar también lo mejor de nosotros como seres humanos y concientizarnos de todo lo que está sucediendo en el medio ambiente, en las personas, en los niños, en las mujeres, como vieron también esa desigualdad social entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, si ustedes revisan algunas también de las cifras de voluntariado, las mayores voluntarias son mujeres. Entre el 72%, el 69% es mujer. Entonces es como que nosotros también, como somos una parte, como nos tienen a veces, dicen que somos lo sensible, bueno, que esa sensibilidad que muchos dicen, sensibilice al mundo entero y hagamos un mundo mejor. Creo que eso ha demostrado estas nuevas vivencias, a rescatar lo positivo de todos y todas de los que vivimos en esta aldea, ¿no? Que tenemos que construir y no dejar morir. Gracias, Ivonne, por tu aporte. Anthony, te escuchamos. Hola, hola. Aprendizaje y recomendaciones que estamos aprendiendo, es como que lo que más me queda de este 2020. Pero creo que hay algo claro, y es que no somos comunidades estáticas, sino más bien cambiantes. Pero el hecho de haber estado como a media marcha nos hizo como darnos cuenta realmente de eso. Como decía, normalmente como que hay mucho ruido en la cotidianidad, pero esta pandemia como que nos detuvo y nos pudo permitir darnos cuenta que somos comunidades cambiantes, y por ende, ya hablando de voluntariado, pues debemos transitar hacia nuevos espacios de participación. Y yo creería que vale la pena pensarnos como en realidades diferenciadas. Creo que no en todos los lugares debemos hacer lo mismo, y no todos los lugares requieren lo mismo de nuestra participación. Y antes lo que hacíamos era simplemente hacer una participación masiva o una participación en masa. Digamos que si no tuviéramos pandemia, ahorita la mayoría de organizaciones o personas estaríamos volcadas a buscar juguetes, a buscar la natilla, a buscar cualquier cosa, porque estamos en época de Navidad, es decir, no diferenciamos un poco de esa acción, y quizás de pronto esta pandemia nos permite darnos cuenta que no todos los espacios requieren lo mismo, y no debemos hacer lo mismo, sino que debemos identificar esas diferencias de las comunidades para tener una participación mucho más clara. Otra cosa que para nosotros como consejo fue supremamente clave fue el tema de impulsar el análisis, ¿no?, de la data. Nos dimos cuenta, por ejemplo, ahorita Ivonne hablaba de porcentajes, y no todos tenemos en el radar los porcentajes de la participación. Y nosotros quisimos, desde el voluntariado acá de Bogotá, del Consejo Digital, crear una herramienta que se llama Observatorio Colombiano de Voluntariado, y esto empieza a generar datos. Una acabamos de lanzar el primer reporte de voluntariado a una visión interna del Consejo, una pequeña muestra de 21 organizaciones, y nos generó unos datos que no creíamos. Por ejemplo, pensábamos que la participación juvenil era nula, y nos arrojó que la participación juvenil es muy alta. Pensábamos que la participación era más de gente mayores de 50 años, y la data nos está diciendo que no, que había más participación de mujer, y la data nos está diciendo no, hay una participación equilibrada, que había más participación en temas como sociales, donde hablábamos de niños, mujeres, madres, y nos habla de un 9% de participación en temas ambientales, y lo aplaudimos mucho, porque decir que un 9% de la participación de esta pequeña muestra está enfocada a los temas ambientales, es que estamos haciendo algo bien, y como ciudadanos despiertos, pues, o activos, estamos haciendo algo bien, y estamos preocupándonos por este espacio, o esta aldea, como decía Ivonne, que debemos cuidar, y que es chévere que más gente se vincule a eso. Pero lo importante es tener la data, porque si no la tenemos no lo podemos saber, no lo podemos como dimensionar. Otra cosa que ya había hablado, que ya se había hablado desde hace 2 intervenciones atrás, hablaban de la conectividad, y es que realmente debemos trabajar por ser un país mucho más conectado.
para el impulso de que las tecnologías nos permitan acercar. Yo creo que si hacemos como un estudio de las comunicaciones y cómo han cambiado las comunicaciones a partir de la aparición del Internet, acercamos las distancias, pero la acercamos desde un punto de vista más individual, por decirlo así, en donde yo me comunico con mi gente, mis amigos, si están en Australia hago videollamadas, etcétera. Pero nos ha costado un poco llevar a las tecnologías al escenario, por ejemplo, de las organizaciones sociales, porque digamos el sector empresarial hace rato viene trabajando en reuniones virtuales y digamos en que tú puedes trabajar remoto y que puedes trabajar para una organización cuya sede es el sudeste asiático y tú estás en Colombia y lo puedes hacer remoto, y digamos que llevan un tiempo, llevan como una ventaja para nosotros. Incluso la academia también, de procesos de formación virtual, pero nosotros no nos hemos pensado en hacer acciones solidarias y de transformación comunitaria desde la virtualidad de manera masiva. No estoy diciendo que no se haya hecho, sino digamos como una característica. Y creo que la pandemia nos lleva a eso. Por eso también nosotros desde el Consejo el otro año, en el 2021, en agosto, vamos a celebrar el primer encuentro bogotano de voluntariado, un espacio que no existía, para construirnos un poco qué es eso de ser bogotanos, siendo que esta ciudad está hecha de retazos, es decir, esta ciudad está hecha de todo el país, porque aquí llega todo el país y yo soy costeño, soy de Barranquilla, pero tenemos gente de toda la geografía colombiana, y cómo es esa nueva configuración del territorio a partir del aporte de todos, pero también, y algo muy bonito, y es que lo que buscamos es crear una marca ciudad como Bogotá es territorio voluntario, y eso nos lleva a pensarnos una ciudad volcada desde la participación. Y el eslogan de ese evento es muy bonito, porque habla de cuando la realidad nos separa, las voluntades nos unen. Entonces, el COVID nos separó, pero las voluntades nos están uniendo nuevamente, y las voluntades están uniendo a la gente, a la familia, al trabajo, a las comunidades. Y finalmente, hay una granizada, eso es lo que se está escuchando, por si están escuchando el ruido, pues en estos momentos en el sector está granizando. Y finalmente, pues también hay una acción responsable y sin daño. Creo que esta pandemia nos lleva a que no hay que hacer voluntariado simplemente por hacerlo y voy a participar por participar, sino que debo reflexionar mi participación y debo reflexionarla en función de la protección y el cuidado mío, pero también del otro con el que voy a trabajar. Y finalmente esto nos hace que debemos hacer una transición hacia un poco de salud pública. Porque eso es en lo que estamos, ¿no? El tema del tapabocas, el alcohol, el tema de la bioseguridad, todo eso ya no debe ser un tema como, ya superamos la pandemia y regresemos a lo de antes, no. Debe ser algo que debe interiorizarse, y a partir de ahora debemos trabajar mucho por el autocuidado y cuidado del otro. Y eso debe ser parte también del ADN del voluntariado. Anthony, muchas gracias. Bueno, gracias a nuestros invitados por las respuestas que nos han dado a estas preguntas orientadoras. Retomando lo que ustedes acaban de decir con respecto a la última pregunta orientadora, pues realmente una buena práctica es poder visibilizar el altruismo con que trabaja nuestro voluntariado. A mí me parece eso fundamental, la generosidad, la colaboración, siempre a flor de piel dentro de nuestros voluntarios. Catalina decía algo muy importante, y es la racionalidad del tiempo. ¿De qué manera estamos preparados para esa racionalidad del tiempo? Y Catalina lo decía, tenemos que seguir trabajando en ello a través de esta parte de virtualidad. Y como recomendaciones, adaptarnos a estos procesos de cambio que se dan continuamente. O sea, hoy nos sirve una cosa, mañana no nos sirve. Entonces, nuestro voluntariado pues está dispuesto a esos cambios, y lo estamos viendo a través de las diferentes actividades que realizamos. Bueno, a todos de verdad muchas gracias. Hay una serie de preguntas de nuestro auditorio, entonces vamos a empezar. La pregunta es para Ivonne. Pregunta Natalia Zambrano: ¿qué experiencia se requiere para ser voluntario? ¿Tuviste
¿Tuviste que tener una preparación previa para hacer ese proceso? Bueno, Natalia, y para todos los que me escuchan, no he tenido ninguna capacitación en ello. Cuando decidí ser voluntaria, empecé a buscar en internet y busqué oportunidades y pues, oh, sorpresa, ha salido la alianza. No creí que fuera a ser seleccionada y pues felizmente sí. Lo que hay es que tener, como dicen, como la misma palabra, voluntad, quererlo. Tener el tiempo, ¿sí? Querer ofrecer mucho de ti y arriesgarse, porque hay momentos en que es tu primer viaje o es tu primera salida a algún lugar, a alguna comunidad, es tener esas ganas y pues no dudarlo de ir a ayudar a donde te necesiten. Y pues bueno, eso fue. Y después ya uno, pues como decimos acá, se pica y me piqué y seguí haciéndolo con mi comunidad local y después pues ahorita con el COVID virtual. Entonces, no, es ganas, decisión y tiempo. Muchas gracias, Ivonne. La siguiente pregunta es para Catalina, la hace Mauricio Salamanca y dice lo siguiente. ¿Qué requisitos específicos se deben tener para aplicar a los programas de voluntariado impulsados por la APC? Pues como decía, el año pasado y este año decidimos aportar digamos, al proceso de voluntariado en el marco de la Alianza del Pacífico. Entonces los requisitos son todos los mismos para los 4 países que integran la alianza. Uno, pues tiene que ver con la edad, por supuesto, porque es un programa de voluntariado juvenil. Lo segundo, que digamos los jóvenes y las jóvenes puedan demostrar algún tipo de conocimiento o cómo van a compartir su conocimiento en las temáticas específicas que se seleccionan para cada digamos, sesión de voluntariado, y esas pues se sacan cada año a través de nuestras plataformas en los 4 países. Para otros procesos de voluntariado fuera de la Alianza del Pacífico, que también, como mencioné, se han venido haciendo, los vamos formulando de manera anual. Para el próximo año, pues estamos esperando, como decía nuestro colega de Chile, ver cómo va evolucionando la pandemia, a ver si podemos avanzar en un programa mixto o también seguimos con el programa virtual, pero esperamos poder avanzar en el programa de voluntariado con la Alianza del Pacífico. Y ya con los otros, pues les estaremos informando a través de nuestra página web, porque sí creo que hay algo que es importante que lo mencioné en alguna de mis preguntas, y es que pues sobre todo para participar en estos procesos de voluntariado y en todos los procesos que tenemos en la APC, pues está el valor de la transparencia. Entonces, en caso que abramos convocatorias, pues estas estarán publicadas en nuestra página web. Muchas gracias, Catalina. La siguiente pregunta es para Luis. ¿Cómo incentiva el gobierno de Chile a los jóvenes en el voluntariado? Gracias, Marta, y quisiera permitirme complementar un pequeño punto de lo que abordó Catalina, en decirles que, por lo menos desde mi experiencia, las personas que han llegado a Chile, voluntarios, voluntarias de México, Colombia y Perú, han sido de primer nivel. Y eso es algo que necesito reconocer porque realmente han sido personas que vienen con una experiencia bastante importante, a veces académica y de voluntariado, o con una gran experiencia en alguna de estas 2 áreas. De verdad, debo reconocerlo, y compite con personas de ese mismo nivel. Este año, para el voluntariado virtual de la Alianza del Pacífico, tuvimos casi 1000 postulaciones, para que se hagan la idea, y solo 84 cupos. Entonces, hay ahí un trabajo bien importante. Sobre la pregunta que me hacías, Marta, ¿cómo incentiva el gobierno de Chile a los jóvenes en voluntariado? Bueno, recapitulo un poco respecto a lo que les comentaba de que nosotros como servicio, el Instituto Nacional de la Juventud, tiene una importante oferta en materia de voluntariado que yo podría dividir en primer lugar en el voluntariado ambiental, que es el programa Vive tus Parques, un programa que ya tiene cerca de 8 años, yo creo, y que está orientado a hacer intervenciones en áreas silvestres protegidas,
administradas por la Corporación Nacional Forestal acá en Chile. Es el programa quizás más atractivo en materia de voluntariado porque como te lleva a un lugar, un ambiente natural, tiene algo bastante especial y se generan comunidades que permanecen años incluso en el programa porque van creciendo, después son staff quienes tienen más experiencia, así que ahí hay una oferta bastante interesante. En segundo lugar, tenemos una plataforma virtual que ustedes la pueden encontrar en Google, se llama Transforma País, INHUB, y ahí pueden ustedes encontrar oferta de voluntariado desde la que ofrece los programas de INHUB, pero también el resto de la sociedad civil, porque creo que aquí es importante destacar eso, que el voluntariado, ¿cierto? Podemos impulsarlo nosotros desde el Estado, pero también hay muchas iniciativas desde las organizaciones de la sociedad civil que promueven esta tarea, entonces ahí nuestra labor más bien es visibilizar y compartir. Y como les decía, también tenemos otros tipos de voluntariado, como el voluntariado de emergencia, que ocurre cuando lamentablemente tenemos alguna catástrofe, y en ese caso también reclutamos personas, se le otorgan seguros, normalmente también reciben movilización desde la ciudad de origen hacia donde van. Entonces, la invitación, si es que desean ahondar en ese espacio, pueden encontrarlo en nuestro sitio web www.inhub.gov.cl. Lo dejaré después para que lo puedan compartir. Y ahí está ampliamente la oferta, sobre todo en esta plataforma Transforma País, que ha permitido hacer cruce entre quienes tienen interés y quienes desean o buscan personas que se sumen a sus labores. Eso, estimada. Muchas gracias, Luis. La siguiente pregunta va para Anthony y la realiza Patricia Estrada. Dice, qué importante cuantificar la incidencia a partir de la producción de datos. ¿Qué estrategia podríamos impulsar para lograrlo? Anthony. Hola, sí, como he dicho en varias ocasiones de la intervención, para nosotros ha sido una tarea importante desde el Consejo poder promover formas de participación a través de la data, en donde pues, el observatorio vendría siendo como la estrategia en la que el Consejo recibe información, la cuantifica y la entrega analizada. Consideramos que tenemos una oportunidad, no solo nosotros como Consejo, sino todos, de promover ejercicios de investigación y análisis de información acerca de las acciones de voluntariado. Creo que hay una especie de vacío en donde son pocas las herramientas investigativas que se han desarrollado o la incidencia de la investigación. Y por eso creemos que el observatorio va a ser una herramienta importante y que el país se apropie de ella para que entre todos hagamos estos ejercicios de análisis e investigación. En el observatorio, pues actualmente solamente lo que se hacen son estudios descriptivos o exploratorios sobre la acción de voluntariado a través de un formulario donde las organizaciones, y esto sí lo hacemos desde las organizaciones, y las organizaciones son las que, digamos, diligencian la información de sus voluntarios, pero y digamos que ahí pues tenemos como la información de todos. Que hemos descubierto y que va en línea la pregunta es que a pesar de que usamos la herramienta del voluntariado como un mecanismo de participación o de acción desde nuestras organizaciones en las comunidades, no estamos haciendo registro riguroso, ¿no? Un registro riguroso de las acciones de voluntariado, sino que solamente de pronto estamos registrando desde las organizaciones mi voluntariado formal, por decirlo así, el que es permanente. Si yo tengo 20 voluntarios y ellos son los de mi actividad permanente, pero durante el año yo hago una cantidad de acciones, yo hago una cantidad de movilizaciones en las que luego en las que nosotros no estamos haciendo el registro y estamos perdiendo esa data, estamos perdiendo esa cantidad de voluntarios que están llegando por una actividad. Por ejemplo, Colombia está atravesando un tema de ola invernal. Si le preguntamos a las organizaciones que están trabajando en este tema de ola invernal y se han movilizado todo un ejercicio de solidaridad frente a nuestros hermanos del archipiélago o del Chocó o de la Guajira o de los Santanderes
o de Bolívar, que serían como los espacios más afectados, incluso aquí en Bogotá, en USME, nosotros no vamos a tener datos de cantidad de voluntarios, sino de cantidad de ayudas, porque eso sí lo cuantificamos muy bien, pero no cuantificamos cuánta gente o cuántas organizaciones se han movilizado para poder atender a los más de cerca de 70.000, 80.000, 90.000, 100.000 colombianos que se han visto directamente afectados por este ejercicio de doble invernal. Entonces, ahí es donde creemos que es importante. Es tedioso, es aburrido, creo que hablar de data no es algo chévere, sino que es más chévere hablar de incidencia y digamos como en el imaginario general, ¿no? Como ahí sí, habemos pocos que sí somos como emocionados con los números y tal, pero digamos colectivamente hablar de que tengo que medir y tengo que contar a cuántos voy a llevar y tengo que tener sus datos. Siento que la gente prioriza la acción versus la información. Entonces movilizo 100 voluntarios, me los llevo a Ciudad Bolívar, genero la actividad, tomo los registros audiovisuales de mi actividad y me regreso. Y pronto pregunta uno, ¿cuántos hombres fueron? ¿Cuántas mujeres fueron? ¿Cuál es el grado? ¿Cuántas personas se beneficiaron? ¿Cómo fue toda la movilización del voluntariado? Y dicen como, es que de pronto para la próxima. Entonces, creemos que a través del observatorio vamos a insistir en que sea un ejercicio, digamos, cada vez más mecánico para que las organizaciones lo puedan hacer de manera más natural y al final poder sumar y tener datos claves de incidencia. Por ejemplo, nosotros en el primer reporte estamos hablando de aproximadamente 100.000 horas voluntarias entregadas a la ciudad de Bogotá en el periodo de enero-septiembre de 21 organizaciones. Ahora, ojalá en un próximo evento de estos estaremos hablando no de 21 organizaciones, sino más de 10.000 organizaciones que están registradas en Cámara de Comercio y podemos no hablar de casi 100.000 horas de servicio voluntario en ese periodo, sino muchas más horas de servicio. Y podemos decir cuál es la incidencia de ese servicio y cuál es el impacto de ese servicio y cómo eso ayuda a la construcción de políticas públicas, a la construcción de ciudad, a la construcción de ciudadanías activas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que ese es nuestro mecanismo, se lo entregamos a todos. Ojalá que nos acompañen en este ejercicio, que se involucren como expertos, como investigadores, como participantes de 1000 formas y nos acompañen como a dar estos reportes de voluntariado y que sea una herramienta clave y significativa para la sociedad. Muchas gracias, Anthony. Bueno, esto es apasionante, empezar a hablar de voluntariado y más cuando tenemos tantas preguntas. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Tenemos una última pregunta que va para cualquiera de nuestros panelistas, pero antes de pasar a la última pregunta, imagínense que a Ivonne se le olvidó algo de su respuesta. Entonces, Ivonne, tienes un minuto para contar qué fue lo que se te olvidó. ¿Cómo te preparaste para esa parte voluntaria? Bueno, es que también preguntan, me centré más como si hay que educarse para ser voluntario. Pues no hay que educarse en sí, pero sí, digamos, yo personalmente para poder ir a Chile tenía que tener unas calificaciones en cuanto a la parte biológica y ambiental. Entonces tenía que tener esa parte y la parte social. Entonces depende también del voluntariado que quieran, entonces pues debe ser según su oficio o desde su carrera que puedan presentarse a esos voluntariados que ofrecen los diferentes gobiernos o nuestro propio gobierno y pues desde ahí ya apuntarse. Entonces era como ese ático. Muchas gracias. Bueno, y la última pregunta por tiempo la hace el señor Astrón para cualquiera de ustedes. Dice, en época de pandemia se ha dado un gran impulso al voluntariado virtual. ¿Qué tanto ha impactado a los beneficiarios esta nueva modalidad de voluntariado? Entonces, ustedes me dirán quién quiere responder, o los cuatro. Ustedes dirán. Catalina, ¿quieres responder? No, yo creo que esos datos, pues volviendo al tema de la importancia de los datos y del impacto que ha tenido, nosotros como agencia casi que no la podríamos tener porque pues hacemos la gestión. Creo que pues le paso la palabra a mis compañeros, especialmente a mi compañero de Chile, que nos podrá contar pues lo que pasó en el marco de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, Catalina, muy amable. Gracias, Catalina. Bueno, interesante esa pregunta porque nos pone en esta dimensión entre el mundo concreto, terrenal y virtual. Y yo siento que hoy día, sin querer cometer un error de mezclar y decir que tiene el mismo impacto, sí está teniendo impacto, porque en primer lugar hoy día muchas cosas son posibles realizar por mecanismos virtuales,
más allá que en el fondo quizá en el soporte existe un mundo real que la está soportando, ¿cierto? Y por ejemplo, voy a casos bien concretos. Nosotros, por ejemplo, acá en el barrio donde yo vivo, en la comuna de Maipú, que es una comuna muy grande que tiene 620.000 habitantes, hicimos, por ejemplo, un formulario para personas que necesitaban ayuda o deseaban colaborar con su comunidad debido a la falta de insumos, ciertos alimentos y todo eso. Y bueno, hay gente que aportó con recursos monetarios y nos colaboró, hay gente que simplemente nos escribió que necesitaba ayuda. Entonces yo creo ahí que lo virtual es un complemento que viene a ayudarnos a complementar el trabajo que se hace en términos terrenales, ¿cierto? Pero por sí solo también quizás no es suficiente. Ahora, eso no deslegitima, por ejemplo, la experiencia que tuvimos en el marco de la Alianza del Pacífico, porque eso fue un curso donde nosotros lo que aspirábamos era entregar herramientas para ejercer el voluntariado en este contexto. Entonces yo diría que es un valor agregado complementario a la acción propia que se puede hacer en terreno con las personas. Y bueno, ahí no es que quiera dar los pases, pero sí siento que tanto Anthony como Ivonne también pueden comentarnos mucho más desde su propia experiencia en el terreno y ver si es que les ha servido estas redes virtuales como complemento a su labor y el impacto. Listo, muchas gracias Luis, muy amable. Ivonne y Anthony, ¿algo que complementar? Bueno, desde mi perspectiva, que soy la voluntaria, y yo creo que sí ha tenido impacto, pues primeramente en nosotros, porque fue un cambio total de lo presencial, y eso nos ha dejado llegar a más comunidades donde pues no conocíamos, ¿sí? Y algunos pues no podían con el tiempo, los desplazamientos, y pues creo que eso ha generado pues otras formas de ver el trabajo voluntario. Gracias, Ivonne. Anthony, ¿algo que complementar? Mira que casualmente en el registro del observatorio el 80% de las horas de servicio fueron virtuales. Y cuando hacíamos el análisis, el impacto de estas horas, la mayoría ha estado en temas de formación, y creo que la formación virtual se ha disparado muchísimo, no solamente como un ejercicio de educación formal, sino de procesos de educación no formal al servicio de los voluntarios, en donde hemos hecho procesos de formación sobre temas de gestión del voluntariado, incidencia del voluntariado, acción sin daño. Hemos tenido procesos de formación sobre el tema de mensajes implícitos o mensajes ocultos sobre la acción voluntaria y cómo nosotros alistarnos para realizar una mejor actividad de servicio. Y por otra parte, algo que también hemos en el ejercicio notamos es que se dispararon también los acompañamientos a las personas que están pasando por algún tipo de situación límite, ¿no? Y todo lo que está enmarcado en salud mental positiva o salud mental, dejémoslo hasta ahí. Y se han generado muchas horas de servicio voluntario para escuchar a la gente, para recibir el dolor, la angustia, el estrés, la ansiedad, y eso se está haciendo desde el ejercicio del voluntariado, incluso no solamente para el beneficiario tradicional, que vendría siendo la comunidad objetivo de mi organización, sino también para todos los profesionales que participan en el ejercicio de la acción voluntaria, que la vida cambió, que digamos el estrés de casa también les generó una realidad distinta que afrontar diferentes situaciones de la nueva cotidianidad, por decirlo así, en el encierro, pues también afloró una cantidad de demonios que teníamos ahí ocultos, y todo este ejercicio de escuchar al otro, de colocar las herramientas para que el otro se pueda expresar de manera tranquila y poder tener como esa resonancia en el que no estoy solo. También ha ayudado un montón, y hay un movimiento grande, por ejemplo, a través de Global Shapers, que es como la parte de los jóvenes del Fondo Económico Mundial. Se ha generado todo un ejercicio que se llama Estoy contigo, estamos juntos estamos juntos en esto, y ahí se han generado una serie de movilizaciones supremamente importantes donde hay un repositorio de mejores prácticas frente al tema de ansiedad, sobre el tema del estrés,
cómo conversar, la resolución de conflictos en el hogar, fuera del hogar, y también todo lo que tiene que ver cómo actuar en el nuevo escenario. Es decir, se han generado una serie de dificultades y de conflictos alrededor, por ejemplo, del uso del parque, cuando ahorita podemos llevar a niños y el miedo de que mi hijo esté en contacto con otro niño y cómo hacer para que mi hijo pueda desarrollarse libremente en el espacio, pero como yo respeto también que el otro también tiene su hijo y también lo necesita. Digamos, todos estos conflictos de cómo participar en el nuevo espacio, este ejercicio de la virtualidad ha permitido escuchar a padres de familia, acompañar a padres de familia en ese ejercicio, y eso está generando un valor importante de las redes sociales, digamos, está generando un valor importante a la virtualidad para que esto tenga unos espacios significativos de participación. Muchas gracias. Bueno, desde Organizaciones Solidarias queremos agradecer a Ivonne, a Catalina, a Luis y a Anthony por acompañarnos en este conversatorio. La verdad es que nos apasionamos con cada pregunta, con cada respuesta. Esto del voluntariado es emocionante porque podemos dar mucho a todas las personas que nos necesitan, pero nosotros también aprendemos de los demás. De nuevo, gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Un abrazo bien grande para todos. Agradecemos su participación en los foros Conexión Solidaria. Recuerde que este es un espacio de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para fortalecer al sector solidario en Colombia. Esperamos sus comentarios, inquietudes y sugerencias de nuevos temas en el correo electrónico comunicaciones@orgsolidarias.gov.co. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para conocer la programación de nuestros foros, información sobre nuestro trámite de acreditación y servicio al ciudadano. Foros Conexión Solidaria, más cerca de la gente.